Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana. Igual que todas estas noches que han pasado desde que empezó la pandemia, todavía en Ecuador las cosas no se vislumbran con claridad, estamos una semana mucho más abierta, pero hoy analizaremos el papel de las denominadas tres Malinches ecuatorianas. La Malinche, como ustedes recordarán, y los que no saben se los explico ahora, fue una mujer indígena, no era azteca, era de los enemigos de los aztecas, pero que le sirvió de traductora a Cortés y como traductora logró convencer a muchas de las nacionalidades indígenas de México de aliarse con Cortés y traicionar a su propia cultura, a su propia manera de ser e inclusive permitir que los españoles convirtieran no solamente a los indígenas, sino inclusive a las mujeres de todas estas tierras de América en objetos de uso para los conquistadores, dando así comienzo a lo que se llama el machismo latinoamericano. En Ecuador tenemos ahora tres mujeres que son extremadamente poderosas y que prácticamente están manejando el país. Las tres mujeres más poderosas en este momento del país son María Paula Romo, la ministra de Gobierno, que además controla la policía y es la persona que mantiene directamente la relación entre el gobierno y la embajada norteamericana. La segunda es Diana Salazar, que es la fiscal general del Ecuador y que de paso es la persona que está utilizando tanto el gobierno de Lenín Moreno como la embajada de Estados Unidos para perseguir a Rafael Correa y a todos los correístas, tratar de meterlos a la cárcel o de sacarlos del Ecuador. Y Diana Tamaint, que es la presidenta del Consejo Nacional Electoral, que igualmente la está utilizando Lenín Moreno y la embajada norteamericana para evitar que puedan postularse a las próximas elecciones Rafael Correa o cualquiera de la nueva tendencia esta del socialismo del siglo XXI o los llamados correístas. Lo particular y lo llamativo de todo es que son absolutamente tres tipos diferentes de mujeres y lo curioso es que son mujeres que se han dado cuenta que es mejor estar con el de arriba que estar con el de abajo, estar con el opresor y no con el oprimido. Desde el punto de vista económico, eso es muy natural, porque evidentemente, ¿qué ventaja tenía yo si fue como médico atendiendo a los pacientes pobres? Simplemente atendía a los pacientes pobres, tal vez me recomendaban otro pobre, al primero no le podía cobrar, al segundo tampoco le podía cobrar, al tercero tampoco le podía cobrar. En cambio, cuando usted es médico de pacientes ricos, el paciente rico al que usted le cura le recomienda a otro paciente rico y entonces a su vez ese otro paciente le recomienda a otro más y a todos les puede cobrar algo y puede sacar partido. Entonces sale de todas maneras en este sistema que estamos viviendo mucho más ventajoso ser médico de los ricos que ser médico de los pobres. Ser médico de los pobres significa que si el Estado no te contrata y te paga un sueldo, tú no puedes hacer ningún trabajo por los pobres. Porque, evidentemente, ¿de qué vas a comer? ¿Cómo vas a sobrevivir? Algo similar es la decisión económica que tienen Diana Tamaín, Diana Salazar y María Paula Romo. ¿Qué es mejor? ¿Servir a los pobres o apoyar a Rafael Correa, que ya está, que se le logró sacar, se le quitó el poder, que ya no tiene el Banco Central, los fondos internacionales, los recursos, las empresas petroleras, ya no tiene las refinerías, ya no tiene los recursos de los impuestos, etcétera, etcétera, o servirle al que ahora tiene, que es Lenín Moreno,
que tiene en sus manos, pues como todos hemos visto, todo el Ecuador, desde las minas, las carreteras, las hidroeléctricas, las telefónicas, los hospitales, las escuelas, los colegios. ¿A cuál resulta mejor servir? Evidentemente, por lógica, por economía, por razonamiento económico, sale mejor servirle a Lenín Moreno que a Rafael Correa. Pero por razonamiento biológico, científico, las cosas no son así. Porque, ¿qué es lo que está pasando en Ecuador? En Ecuador existe una pandemia. Esta pandemia ha destruido la vida de muchas personas, ha destruido la economía y ha lesionado al gobierno de Lenín Moreno. Desde el punto de vista biológico, científico, no tiene coherencia trabajar para un gobierno que ha fracasado, que no ha sabido llevar adelante medidas correctas para combatir la pandemia y que no ha sabido llevar adelante medidas correctas para combatir la crisis económica que se avecina y que ya nació y que ya estuvo desde antes. No solo que se avecina, que ya vino y que ahora se ha complicado. Entonces no tiene coherencia desde el punto de vista científico, desde el razonamiento científico, no tiene coherencia lo que ellos están haciendo. Pero sí tiene coherencia lo que las tres Malinches están haciendo desde el sentido del razonamiento social que existe en Ecuador. María Paula Romo maneja la justicia, Diana Salazar maneja las cortes, y está metida en el Consejo Nacional de Judicial, y Diana Tamain maneja las elecciones. ¿Qué es lo que les diferencia a las tres? Por supuesto, María Paula Romo viene de una clase alta, de una provincia, que es Loja. Por supuesto, ser de Loja y no ser de Quito ya es ser menos. Porque en el Ecuador, ser de Quito y ser de Guayaquil es ser top 10. Ser de Cuenca y de las cabeceras de provincias ya es segundo nivel. Y ser de parroquias y cantones es de tercer nivel. Ella era de segundo nivel porque viene de una provincia. En segundo lugar, es de la clase alta y se vincula a la clase alta porque entra a la Universidad San Francisco, paga en la universidad más cara del Ecuador y paga no por aprender, esencialmente paga por relacionarse, y ahí se logra relacionar y se relaciona con un grupo político creado en esa universidad que se llama Ruptura 25, que es el grupo de los niños dandis de Quito y de los pelucones de Guayaquil, pero básicamente de los niños dandy de Quito. Ese es el partido de los niños dandy de Quito. Hacen todo alrededor de esa mentalidad. Y finalmente se convierte en ministra, pero en su desempeño tiene un gran problema. Le toca enfrentar primero las protestas por las medidas del Fondo Monetario Internacional y mata a más de 10 personas. En segundo lugar, se le toca enfrentar una pandemia y resulta que había repartido para comprar votos y conciencias dentro de la Asamblea Nacional los hospitales del Ecuador. Y cuando llega la pandemia, esos hospitales no tenían recursos, no tenían personal. Las compras que se hicieron para salir del problema fueron mal hechas, había sobreprecios, los bienes que se compraron no llegaron a los hospitales, se comenzaron a vender en las calles, hubo toda una desgracia completa. En esto es lo que el nombre de María Paula Romo, nuestra Malinche, de la clase alta, que es la clase media alta de Ecuador, nos ha hecho. Nos toca ahora ver lo que le pasa a nuestra Malinche afro-serrana. En general, en Ecuador, la mayor parte de los afros son afroesmeraldeños, son afrocosteños, pero ella es, además de ser afro, es de la sierra, algo que es muy particular, porque los afros de la sierra tienen una presencia social aún inferior que los afros de la costa.
¿Por qué? Porque los afros de la costa son mejores deportistas, han sido atletas, han sido campeones, son los dueños del fútbol nacional, son los representantes del Ecuador en las selecciones de fútbol del deporte favorito de los ecuatorianos, que es el fútbol. Y los afroandinos han sido también, pero no han sido tan numerosos ni tan frecuentes como los afroandinos. Ella es afroandina, es de clase pobre, llega es buen estudiante, va a estudiar en Estados Unidos, se prepara en Estados Unidos y regresa acá y es una fiscal que llega a ser fiscal porque logra meterle al vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, en la cárcel mediante una búsqueda y fabricación, por cierto, búsqueda y fabricación de pruebas para, como es el trabajo de un fiscal, ganar a como dé lugar, porque el trabajo de un fiscal es tratar de salirse con las suyas con una acusación, y el trabajo de un abogado es salirse con las suyas con una defensa. Cómo defienda el abogado y cómo defiende y acusa el fiscal, eso está a merced de lo que decida el juez. Si el juez acepta que los procedimientos son correctos, pues el fiscal tendrá que hacer procedimientos correctos. Si el juez acepta cualquier tipo de barrabasada, como se dice, como ha pasado ahorita en el juicio de los sobornos, el culpable ya no es el fiscal, el culpable es el juez que aceptó esas cosas. Lo mismo si el abogado se vale de cualquier truco, de cualquier argucia, de cualquier sinvergüencería para sacarle a un narcotraficante, a una criminal. La culpa no es del abogado, la culpa es del juez. El juez es el que tenía que hacer eso. Bien, ha sabido jugar ella con estos factores y ganarse la característica de ser una fiscal que ha conseguido algo que era bastante difícil: conseguir meterle a todos los de Correa y a todos los que estaban con Correa, inclusive a Rafael Correa, a la cárcel. No le ha metido todavía a la cárcel, pero tiene una sentencia. Y nos toca para analizar qué es lo que le pasa a Diana Tamain, nuestra tercera Malinche. Ella es una indígena, es una Shoah, nacida en la provincia de Morona, Santiago, y llega a ser un estudiante de la Flaxo, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, una universidad que tiene su sede en Ecuador, tiene su sede en México, pero que en Ecuador se caracteriza fundamentalmente por fabricar lo que se llaman los revolucionarios de cafetín. Los intelectuales de izquierda que comen comida gourmet. Esa es básicamente la particularidad de los estudiantes que se gradúan en la Flaxo. Y ella se graduó en la Flaxo y entra a correr a ser asambleísta y a la vida política ya desde los 26 años. Y finalmente hay un Consejo Interino de Participación Ciudadana que nombra a la fiscal y que nombra la presidenta. Los dos son nombrados directamente o indirectamente por Lenín Moreno, y lo hace a través de personas que tienen, todas ellas, tanto Diana Salazar como los miembros del Consejo Interino de Participación Ciudadana, tienen incidencia directa de Estados Unidos. Recordemos que el gobierno pasa por el ministro cuando llega, por ejemplo, el Lenín Moreno al poder, coloca de ministro a Osvaldo Jarrín. Osvaldo Jarrín estudia en los Estados Unidos, se convierte inclusive en profesor para el ministro de Defensa de la Secretaría de Estado de los Estados Unidos, y es un individuo muy vinculado a la embajada norteamericana. Cuando luego hace la consulta popular, aparecen gente muy vinculada a la embajada norteamericana: Julio César Trujillo, Luis Hernández, y ellos a su vez nombran a personas que también han ido a estudiar en Estados Unidos, como Diana Salazar. Diana Tamain no va a estudiar en los Estados Unidos, pero trabaja para el Banco Mundial y con el Banco Mundial. Y esto, recordemos que el Banco Mundial es dirigido directamente desde Estados Unidos. El Fondo Monetario Internacional tiene su director, que es un europeo, y el Banco Mundial tiene su director, que es un norteamericano. Ella trabaja para un director norteamericano del Banco Mundial, y ahí es cuando ella se compromete y es captada por
los Estados Unidos y por la embajada y de paso por Donald Trump, y finalmente terminan sirviéndole al Hernán Cortés de América Latina en este momento, que es Donald Trump. Muchas gracias.